La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. 57 cubanos y cubanas, 11 guyaneses, entre estos 6 estudiantes recién graduados de high school que habían obtenido becas para estudiar medicina en Cuba. Una niña de 9 años que viajaba con su tía y su abuela. 4 coreanos, integrantes de una delegación comercial de visita en Guyana. Entre los muertos, 2 tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación, 4 técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el Campeonato Centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y 4 federativos, entre estos el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima. Antes del 6 de octubre de 1976, el terrorismo era una palabra casi desconocida para el Caribe, excepto para la mayor de sus islas, Cuba. Desde que estalló la primera bomba hasta que impactó en el agua, transcurrieron 4 minutos y 50 segundos. Espacio de tiempo aparentemente corto, pero no para las personas que viajaban a bordo, aterrados, quemándose vivas, los más afortunados asfixiados por la combustión de un humo letal. Los pocos cuerpos que emergieron estaban muy afectados. Tuvimos que identificarlos con técnicas forenses, excepto el de una niña. Su cuerpo estaba completo, algo que me impresionó mucho. Una niña. Luego supe que era guyanesa y que tenía apenas 9 años. Su cuerpo fue el único que emergió casi completo, como un dedo acusador. El análisis criminalístico de los restos de la aeronave recuperados, el examen forense de los cuerpos que salieron a la superficie al partirse en 2 grandes pedazos el avión y la detención al día siguiente de la tragedia de 2 sospechosos dispararon una investigación que involucraría a 5 naciones en el acto de terrorismo más grande ocurrido en el Caribe. Yo creo que sí se parecía a madre bastante. Ella no era una muchacha fea, era una muchacha muy bonita. Si viene una hija que se meta una semana, un mes, cuando viene, fíjate, como una alegría con los muchachos la querían ella, bastante. Ella no se puso que era una muchacha que los muchachos no la querían. Sí, ella me dijo que se iba a casar, y bueno, ella se va a casar, una muchacha soltera se va a casar, y bueno, que tenía el novio a Garcés. Y entonces designaron el día de la boda y nosotros fuimos, yo y la mujer mía, a Vertiente, de Central Panamá, y la casamos. La casamos, se casó, no pudo ver los retratos de la boda. Oía mucha música, eso sí le gustaba a mi papá y bailaba mucho con nosotros. Con mi hermana yo sí recuerdo que mi hermana tenía 2 años y la cargaba y bailaba con ella. Él estaba muy entusiasmado con venir a Cuba a estudiar medicina. Y yo recuerdo que antes de él pensar en venir a Cuba, incluso antes de saber que tenía la beca, estuvo indagando acerca de ir a estudiar a Estados Unidos o Canadá. Pero eso costaba demasiado. No había ninguna forma en que mis padres pudieran pagar esa cantidad de dinero viviendo en Guyana en esa época. A pesar de que mi padre, en comparación con otros guyaneses, tenía una buena posición porque era director de un colegio. Y cuando se le presentó esta oportunidad de estudiar medicina con una beca, encontró su respuesta para hacer realidad el sueño de ser médico. Mi papá comienza desde antes del triunfo de la revolución a trabajar en el mercado único en una tarima de pescado, preparando pescado, cortando cabeza, cola, limpiándolo,
sobre el año 61, 62, que pasa a trabajar a la tarima, allá a la terminal pesquera de Regla, como obrero de la producción. Él transitó ahí por toda una serie de responsabilidades, jefe de brigada, personal, producción, hasta que llegó a dirigir totalmente la actividad por sus méritos y la capacidad. Ella cumplía años el 8 de octubre. Precisamente por eso Tomás cambia el vuelo a última hora, porque él no le tocaba el vuelo a Barbados. Y él cambia el vuelo a última hora para estar de regreso con ella. Querían hacer una paella, mi hermana hacía una paella muy buena. Se conocieron y se enamoraron enseguida. No sé exactamente el tiempo que pasaron de novio, pero se casaron y fueron un matrimonio muy feliz y muy enamorados. Quizás la vida que llevaban también, que no siempre volaban juntos. Y había veces que cuando uno llegaba el otro se iba. Eso quizás contribuyó a que ese matrimonio fuera como un noviazgo, como la prolongación del noviazgo. Y ellos romanceaban en la casa como si fueran novios. Y usted se los podía encontrar, no sé, en un rincón dándose un abrazo, un beso. Yo recuerdo a mi papá muy fuerte. Bueno, de hecho, todo el deporte que practicó en su etapa deportiva, tan fuerte que siempre, a pesar de yo ser una niña ya grande, ya yo corría cuando lo veía llegar y él sabía lo que tenía que hacer. A mí me encantaba que él me cargara para yo tocar el techo. Yo nada más corría hacia él y él me sentaba así en la palma de la mano y me alzaba y yo tocaba el techo. Eso para mí era muy significativo. Eso era como el beso que me daba y el además de lo que tenía que hacer él conmigo. Mi papá estaba conversando con unos amigos en casa de unos pilotos, donde ellos acostumbraban a reunirse los fines de semana. Y yo me encontraba presente. Y sí escuché esta conversación que en un momento me causó bastante terror porque fue muy vivido por mi papá. Y papi le comenta que en este vuelo, o ellos le preguntan, oye, pero por fin, lo del vuelo, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi papá comienza a relatarle la historia que en este vuelo de México hacia La Habana le informan que tenían bombas a bordo. Realmente no le pudiera explicar si fue que la decisión fue propia del piloto o fue que fue una decisión mandada desde la Torre de La Habana, pero ellos decidieron que iban a llegar a Cuba, iban a aterrizar a Cuba, a pesar de que había dado la alarma de que había una bomba a bordo. Y mi papá le dice, lo más impactante que hubo entre nosotros fue que en aquel momento decidimos hacer una despedida, puesto que no sabíamos realmente lo que iba a suceder en el avión. Y nos reunimos en la cabina del avión, abrimos una botella, hicimos un brindis de despedida. Dice que solamente hubo una aeromoza que lloró mucho, que en llanto, que hubo que consolarlo un poco, y que bueno, que ellos decidieron no transmitirle esa angustia a los pasajeros del vuelo. Y cuando aterrizaron, habían ambulancias, habían carros de bomberos, esperando a que ese vuelo aterrizara. Pero bueno, lo impactante para mí sí fue oír de qué manera tan fría ellos tomaron aquella decisión, como que despedirse, como que de alguna forma u otra acompañarse todos. Aunque mi papá era de un temperamento muy, a ver cómo le puedo decir, algo frío o muy pausado. Pocas horas después de la tragedia, las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba y peritos en desastres aéreos se dieron a la tarea de reconstruir los últimos minutos del vuelo 455 para determinar qué había ocasionado la caída del avión, si se trataba de una falla técnica, un error del piloto o una acción terrorista. El 6 de octubre de 1976 llegó al aeropuerto Sewell de Barbados, procedente de Guyana y de Trinidad y Tobago, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación que efectuaba el vuelo CU-455. Eran las 11:21 hora local. Entre los pasajeros que concluyeron viaje, uno portaba pasaporte falso. En compañía de otro había abordado el vuelo 455 en el aeropuerto Piarco de Trinidad y Tobago, y ahora, 25 minutos después, descendían.
A pesar de la corta travesía, el que viajaba con pasaporte falso había provocado una discusión con varios de los jóvenes atletas, alegando que interrumpían el paso y eran demasiado bulliciosos. Unos minutos después, ya en pleno vuelo, quedó trabado en uno de los baños traseros, llamando la atención de los pasajeros más cercanos por los gritos de auxilio. La puerta finalmente se dio sin dificultad al primer intento del tripulante que acudió en su auxilio. En la cabina económica, donde se agrupaban los pasajeros que continuaban viaje hacia La Habana, reinaba un ambiente de alegría. Eran gente joven, muy jóvenes. 6 estudiantes guyaneses soñaban con el día en que recibirían sus diplomas de médicos. La noche anterior de llevarlo al aeropuerto para irse para Cuba, mis padres dieron una gran fiesta. Yo recuerdo que vinieron unas 80 personas para despedirse de Raymond. Y teníamos un patio muy grande donde yo crecí, pero no había suficientes asientos, y entonces mi padre fue a buscarlos a la iglesia y todos trajimos sillas para acomodar a la gente que vino a la fiesta. La fiesta duró toda la madrugada con mucha música y mucha alegría, y todos estábamos muy contentos porque Raymond iba a realizar su sueño. 16 atletas, integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba, estaban ansiosos por regresar a casa y mostrar a familiares y amigos las medallas de oro que habían ganado. Soñaban con el oro olímpico. Hicieron un papel brillante, ganaron todas las medallas y fue de verdad una cosa muy relevante para esos atletas que eran juveniles. La gran mayoría eran atletas juveniles. Y entonces, bueno, nosotros vimos en el resultado que tuvieron que íbamos a tener un relevo muy bueno. A la niña guyanesa Sabrina Harry Paul, de 9 años, le llamaba la atención la alegría de los jóvenes deportistas. Ella viajaba junto a su tía y su abuela. Habían subido a bordo en el aeropuerto Thimer, en Guyana, donde semanalmente este vuelo de Cubana de Aviación iniciaba el retorno a la isla, y descenderían en Kingston, Jamaica, última escala antes de su destino final, La Habana. Otros 15 tripulantes de la línea aérea cubana viajaban como pasajeros. Se trataba de una tripulación de cambio, un controlador de vuelo y 2 gerentes de Cubana de Aviación en el área del Caribe. 4 funcionarios de la flota cubana de pesca cerraban la lista de pasajeros, entre ellos el matrimonio de Elsa Coto y Alberto Abreu. 51 minutos después del aterrizaje, el capitán de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, solicitó permiso a la torre de control de Sewell para iniciar la maniobra de despegue. La tripulación la integraban 10 miembros de la Aerolínea Cubana de Aviación, bajo el mando del comandante de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, de 36 años, y con un total de 11.271 horas de vuelo, y el copiloto Ángel Tomás Rodríguez Valdés, que tenía un récord de 6.975 horas de vuelo. La tripulación había pasado un curso de entrenamiento de vuelo en DC-8 bajo la supervisión de Air Canada y había sido evaluada como superior al promedio. El empuje, así como la puesta en marcha, se efectuó sin dificultad. A las 12:15 hora local, se elevó en lo que sería su último despegue. La altura autorizada era de 35.000 pies.
Se le instruyó que reportara cuando alcanzara los 18.000 pies, acusando recibo de esta llamada. Durante el año 1976, terroristas de origen cubano se venían adjudicando un sinnúmero de acciones violentas contra dependencias de la Mayor de las Antillas y varios intentos por hacer volar aviones de pasajeros en pleno vuelo habían fracasado. El 9 de julio de 76, en el aeropuerto de Kingston, en Jamaica, vuelve a ocurrir otro hecho. No tan igual como el de México, pero sí otro acto terrorista. Gracias, podemos decir, a que el vuelo sale retrasado, estallan en el equipaje que iban a ser transportados al avión, estalla la bomba. Y mi papá también venía en este vuelo. Ese día papi llegó a la casa, era por el mediodía, y pienso que tal vez sería un domingo, porque yo sé que yo me encontraba en la casa. Y papi se sentó, como él se sentaba, que se ponía a conversar con mami, que le gustaba que le prepararan un poco de refresco y que le echaran tal vez una línea de ron. Y él se pone a conversar y dice, bueno, me voy a sentar con ustedes porque tengo que pedirle o tengo que decirle que mi vida corre peligro. Ya esta es la segunda vez que me sucede algo importante en tan poco tiempo y creo que voy a morir. Tengo esa sensación de que no me queda mucho tiempo. Nosotros no se lo tomamos como serio. Yo lo oí y mi mamá sencillamente de una manera jocosa le dijo a Espinosa, esto no estamos para juego, mira que te gusta asustarnos. Mi papá le dijo, esto no, es que no te gusta asustarnos, es que realmente la situación está bastante difícil. Y yo realmente volví a pasar por ese momento sin saber y sin comprender todo lo que estaba pasando y todo lo que nos venía o todo lo que nos iba a ocurrir. A las 2:23, al controlador de vuelo en la torre de Sewell le pareció haber escuchado algo anormal, tanto por su tono fuerte y grave como por su brevedad. Una sola palabra que no logró entender procedente de uno de los aviones que tenía en el aire. Algunos de los pilotos habían oprimido el carrier del micrófono y filtrado una palabra que de inmediato se apagó dentro de una cortina de estática. Luego de la tragedia, los expertos pudieron descifrar aquel misterio. Justo en el momento en que el capitán Wilfredo Pérez se dispone a informar el arribo a los 18.000 pies de altura, al abrir la llave del micrófono, sintió como si el avión se despedazara. Entonces exclamó como por instinto, ¡cuidado! Comienza a sonar la bocina debajo de la butaca del ingeniero de vuelo, señal de que la presión en el interior de la aeronave ha descendido súbitamente. El timón vibra y con él todo el avión. El capitán Wilfredo Pérez sabe que es una señal inequívoca de que se ha producido una avería muy grave en el fuselaje. Gira la cabeza y mira hacia el pasillo a través de la puerta que algún tripulante ha abierto, lo que ve le hiela la sangre. De inmediato informa a Sewell. En solo 10 segundos ha logrado percibir la magnitud de la tragedia a bordo del vuelo 455. La distancia al momento de ocurrir la explosión era de 28 millas, viéndose en la pantalla del radar realizar un amplio giro hacia la derecha en busca del aeropuerto. Al surgir la emergencia, los pilotos siguieron los estándares prescritos para estos casos. El humo que los testigos que estaban en la playa vieron salir por la parte trasera del fuselaje, donde están ubicadas las válvulas de salida de aire del sistema de ventilación, corrobora el hecho de que las válvulas de control de presión estaban abiertas y que los compresores estaban conectados, como se establece en el procedimiento para la eliminación del humo. Solo que el humo era superior a la capacidad de expulsión de las válvulas de escape y se fue acumulando en el interior de la aeronave. El humo también es señal de que la explosión ha sido acompañada por fuego y no siempre una explosión produce un incendio. Si hay algún problema técnico que requiere regresar cuanto antes al aeropuerto, lo lógico es realizar un giro pronunciado y aumentar la velocidad. Pero cuando se produce un daño de la estructura de la aeronave, el piloto no puede realizar este tipo de maniobra. Y de hecho, la velocidad de descenso del Cubana 455 fue inferior a la normal para esa etapa de vuelo. Esto demuestra
que la estructura de la aeronave estaba dañada y se corría el peligro de forzar el avión en desintegrarlo en el aire. Recuerdo que la conclusión final de la comisión fue que no había sido un error del piloto. El capitán Wilfredo Pérez mantenía el avión bajo su control. Había completado el giro y el morro de la aeronave apuntaba directamente a la pista en Sewell, a donde llegaría en minutos. Fue en este instante que el copiloto Ángel Tomás Rodríguez solicitó aterrizaje de inmediato. Se expresaba en un tono muy agitado y preocupado. Se podía escuchar una respiración muy fuerte. Tratamos de obtener toda la información posible. Al principio habló con nosotros normalmente en inglés, pero mientras la situación empeoraba habló también en español. Okay, Sewell, Cubana 455. Very question immediately landing. Cubana 455, you're clear to... En el aeropuerto Sewell se declaró emergencia total y se prepararon para recibir al vuelo 455 que regresaba con explosión e incendio a bordo. El control de salida recibió la orden de desviar de las pistas los aviones que se disponían a salir. Se pasó aviso al hospital y al servicio de guardacostas. A los aviones que se encontraban en el aire se les indicaron nuevas rutas, alejándolos a fin de evitar una colisión. Uno fue instruido para situarse por encima del de Cubana. Tal vez podría ayudar en algo. Él sería testigo de la tragedia. Era el DQ-650. Los pasajeros que aún podían sostenerse se agolpaban en la parte delantera de la cabina de pasajeros, tratando de escapar del humo. Pero si este invadía la cabina de los pilotos, sería el fin. Y para evitarlo había que mantener la puerta cerrada. El drama quedaría grabado en la torre de control de Sewell. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! A las 12:27, en un esfuerzo por brindar ayuda desde la torre de control, informan a la tripulación del Cubana. No tuvimos mucho porque el avión cayó rápidamente en las aguas. No tuvimos mucha oportunidad de seguir conversando. El avión se encontraba a unas 3 millas de la costa y a unas 8 del aeropuerto. Aun cuando la situación es desesperada, el capitán Wilfredo Pérez ha logrado controlar la aeronave. Los 4 motores le responden. Sewell está prácticamente al alcance de su vista. El tren de aterrizaje afuera. Para alcanzar la pista faltan escasamente 3 minutos. Solo 3 minutos. A la vista de la playa y muy cerca del aeropuerto, una segunda explosión, esta vez en uno de los baños traseros, estremece nuevamente la aeronave, rompe el piso y golpea violentamente el área del timón de profundidad, provocando que la aeronave eleve su morro. El copiloto, que ignora que la pérdida del control de mando del avión es la causa de la súbita trepada y pensando que el piloto ha decidido tomar altura, le grita. Durante unos segundos el DC-8 con su carga humana se detiene en el aire, parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro y se precipita sobre las aguas. El DQ-650 que vuela por encima del de Cubana y no lo ha visto caer al mar, lo llama inútilmente. Cubana, FKD USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Cubana, FKD USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Era un día precioso y de momento cayó un aguacero, pero tan grande que tuvimos que meternos hasta por el espacio que queda para las bandejas del comedor a la cocina de la microbrigada. Cuando se termina el aguacero, porque fue instantáneo, y después yo corroboré que era exactamente a la hora que eso estaba pasando. Yo vi un arcoíris. Y yo le decía a todo el mundo, miren, miren aquí arcoíris tan grande. Y todo el mundo me decía, sí, sí. Pero nadie le dio la importancia que el arcoíris tiene que haber sido en el momento que ellos entraban al mar. De ahí esa descomposición de color que tiene el arcoíris, esa cosa, la cosa linda. Y me llama la atención cuando el niño me dice, mira mami, ahí viene mi papá. Entonces, bueno, yo me asomo y veo un avión que lo estaban preparando, pero que tenía el sello de la Cruz Roja. Y bueno, decido irme para la casa con el niño. Mi cuñado estaba abajo y le digo, Fran, por favor, ve al aeropuerto. Y cuando él va, yo espero sentada en el contén. Y a los 45 minutos llega él y me abraza y me dice, no hay sobreviviente, mi lady.
todos están muertos. Dios mío, en el fondo del mar, despedazado, no sé. ¿Qué pensarían, qué sentirían en ese momento que sabían que no se podía evitar la muerte, que la vieron ahí cara a cara? Ese es el recuerdo más lacerante que tengo. Cuando ellos vieron la explosión, cuando se dieron cuenta que era imposible salvarse, ¿qué sentirían, qué pensarían? Llega a la escuela, era como una, lo que vi era como una caravana, era como una guaguita, como una ambulancia, eran cosas de pronto, y de pronto veo bajar una serie de pilotos, o sea, veo bajar un personal vestido de uniforme de piloto, lo que usaba mi papá, una aeromoza, un médico. Aquello me causó tan mala sensación y además ver la actitud de mi mamá en aquel momento, porque mi mamá se queda así mirando a aquellas personas y dice, a Espinosa le sucedió algo, ¿verdad? Eso murió. A mi mamá enseguida le empezaron a atender porque mi mamá estaba recién operada del corazón. Por eso es que había un personal médico, una ambulancia. Nos empiezan a atender y nos dicen, no se desesperen, tal vez dándonos ánimo. No sabemos a cierta qué es lo que ha ocurrido, pero sí sabemos que ha ocurrido un accidente, tal vez hay algún sobreviviente. Esperen, vamos a esperar las noticias. Y vamos hacia la casa. Y lo más impactante fue que cuando yo fui llegando a mi casa, no se podía entrar. Toda la calle estaba colmada de un mar de gente. Eran vecinos conocidos, no conocidos. Era toda la calle colmada de personas que no los dejaban entrar a la casa. Gente llorando, gente gritando, gente diciendo, ¿cómo es posible? Y yo me vi en aquel momento, que ha sido el momento más desagradable de mi vida. Llegar, porque yo no entendía nada. Ver tanta gente llorando, tantas personas gritando, y mi mamá muy ecuánime, y me dijo, no, mi hija, no pasa nada, tú vas a ver. Y subimos por aquellas escaleras, y lo único que yo veía era toda la calle tomada de gente, y todo el mundo queriendo entrar a la misma vez, a tratar de darnos consuelo, de darnos un pésame. Y yo le decía, pero ¿por qué si no se sabe nada? Mi papá fue el que murió. Durante 7 días, miles y miles de cubanos en interminables filas pasaron frente a 8 féretros que guardaban los únicos restos recuperados. La mayor parte de los cadáveres yacían en las profundidades abismales del océano, sin que la tragedia hubiera dejado a sus seres queridos ni aún el consuelo de sus cadáveres. La edad promedio de los pasajeros del vuelo 455 apenas rebasaba los 30 años. El 15 de octubre, 1 millón de personas se reunían en la Plaza de la Revolución para despedir simbólicamente a los caídos. Conocían que 2 sospechosos habían sido detenidos en Trinidad y Tobago y no tenían dudas de que la tragedia era obra de manos asesinas. No podemos decir que el dolor se comparte,
el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. No tuve la posibilidad de poder tener a mi papá a los 15 años. O sea, no tuve la posibilidad de poder tener a mi papá de la mano que me llevara al Palacio de los Matrimonios cuando me casé por primera vez. No tuve la posibilidad de tener a mi papá cuando me gradué en la universidad. O sea, que uno siempre, o sea, hay momentos en la vida que uno les hace falta el papá al lado. No tuve la posibilidad de tener a mi papá cuando di a luz a mis niñas. O sea, cuando parí a mis niñas, no tuve la posibilidad esa. Eso me duele, ¿no? O sea, yo pienso que mi papá hoy estuviera muy feliz con sus 3 nietas. Mi casa no se cerró en 9 días. Eran los vecinos, eran los compañeros de trabajo. Era de día, noche, madrugada. Era como si estuvieran velando el cadáver en mi casa. Realmente yo vivo esa anécdota, yo la tengo aquí como si tuviera esa edad todavía. Recuerdo que me dieron la noticia muy clara, ¿no? Se fue, no lo vas a ver más, ya no va a volver. Yo cargué en el ataúd. Yo sabía que era mi hijo. El día 5 se reúnen allí en la base, se reunieron los trabajadores de tierra y de mar para celebrar las actividades y darle como una despedida a De la Nuez, a mi papá y a 2 trabajadores más, Alberto y Sonia, que regresaban ya para Cuba después de haber terminado su trabajo allá en Guyana. Ellos se reunieron para hacer una fiesta ese día 5 de octubre del 76. Eso fue la víspera de la muerte. Mi hermana, la que me sigue a mí, la segunda, terminó de estudiar y comenzó a trabajar en el Banco Central de Cuba. Ella tuvo un shock muy grande, era muy dependiente de mi papá. Y comenzó a tener miedo a las multitudes, miedo al tránsito y un miedo que se convirtió casi en un miedo irreversible. Mi hermana llegó a estar hasta 10 años sin bajar de mi casa, sin salir a nada, ni a médico siquiera. Fue muy duro. Yo tenía 21 años y aunque aparentemente él me había preparado para esto, para eso no está preparado nadie. Es muy triste, porque desde niña, ¿no? De ver a todo el mundo con su mamá y a las amiguitas y crecer y ver a mi abuela en todo ese sufrimiento, ese ambiente que hay, que se te crea alrededor, ¿no? De que no tienes mamá y que te preguntan y dónde está y uno como que se queda y no sabe. Y es muy duro, porque ahora mismo que yo ya tengo 34 años y que tengo un niño, sé lo que significa, aún más. Y a esta misma edad y que todavía veo a mis abuelos que han sufrido tanto y que todavía esto sigue así como así impune, que no se haya hecho nada y que los años sigan pasando y siga todo así,
es muy triste, muy triste. Crecer sin una madre es muy triste. Eso nada más que lo sabe y que lo ha vivido. Muy triste, es una pérdida, es algo que no se recupera, es algo que siempre está ahí, es algo que siempre te hace falta y necesitas siempre, siempre, aunque tenga ahora, cuando tuve 20, cuando tuve 15, cuando tuve, ahora que tengo 34, igual, siempre. Es algo que te hace falta siempre y que sabes que no vas a poder tener nunca. Y ella dijo, el avión donde viajaba Raymond se cayó. Mi madre no entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué quiere decir que el avión se cayó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué quiere decir eso? Ella no entendía. Incluso antes que mi prima pudiera contestarle sus preguntas, mi madre empezó a gritar. Y gritaba tan alto que yo me quedé aturdida, porque la información era demasiado impactante para que el cerebro pudiera asimilarla. Y mi madre gritaba, gritaba. Yo creo, estoy segura que nuestros vecinos podían escuchar sus gritos. Mi padre perdió el habla completamente. Y desde ese día se encerró en su estudio, una habitación especial solo para él, donde tenía sus libros y trabajaba. Y literalmente se quedó allí dentro durante una semana sin salir para nada. Ese fue un día muy doloroso para todos. Recuerdo que yo no entendía nada porque, obviamente, mi prima no tenía ninguna otra información. Pero recuerdo que pensaba, ¿eso quiere decir que está muerto? ¿Es posible? Yo recuerdo que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Recuerdo que el día que sucedió esto, las mismas sillas que usamos en la fiesta fueron utilizadas para realizar la vigilia. Algo completamente surrealista, porque la noche anterior habíamos tenido una gran fiesta y mi padre había traído esas sillas de la iglesia y ahora esas mismas sillas estaban siendo utilizadas en el velorio. Mi hija Magali tenía al morir 33 años y era madre de 2 menores de 12 y 2 años a quienes dejó huérfanos. Fue un crimen horrendo. La que más lo sintió fue Ninoska, la hija mayor. Hizo un álbum con todas las fotos del padre y todo lo que salió en la prensa. Es la que más mira las fotos. Pienso mucho en mis compañeros esgrimistas, en Virgen Felisola, la aspirante arquitecta, una flor que apenas se abría a la vida y esta le fue arrancada de cuajo a los 17 años. Y en Carlos Miguel Leiva, con su faz imberbe y su dulce mirada. Mi hijo Alberto y Sonia durante 14 años estuvieron luchando por tener un hijo, pero ella no lograba salir embarazada. Regresaban a casa luego de 3 años en labores de la pesca en Guyana. Semanas después de la tragedia llegó a Cuba un escaparatito para guardar ropa de bebé y algunas piezas de canastilla. ¿Sería para hacer un regalo? ¿Habían decidido adoptar un niño? ¿O finalmente ella estaba embarazada y a la llegada nos daría la sorpresa? La verdad, ya nunca la sabremos. Ese era un avión de guerra, ese era un avión de guerra, ese era un avión de guerra. La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores.
73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. Oh, gracias, hija mía. Alguien te recompensará algún día por tu infinita bondad. Y recuerda, al final, el amor que recibes es igual al amor que haces, Cenicienta. Carlos Alberto Cremata, director del grupo de teatro infantil La Colmenita, único en su tipo en el mundo, galardonado con el título de Embajadores de Buena Voluntad de la UNICEF, tiene una manera muy peculiar de dar comienzo a los ensayos. El mismo calorcito que tengo yo, o si mi compañerito de algún lado, de alguno de los lados, está más calentico que yo, trato de coger ese mismo calorcito. Apretamos un poquitico ahora y soltamos suavecito, suavecito. Pero también nos proponemos hacer el bien individualmente. ¿Quién recuerda en el tiempo que no nos hemos visto quién ha hecho un bien? Levante la mano. En su grupo teatral no existe exclusión de ningún tipo. Niños y niñas con capacidades diferentes desarrollan todas sus cualidades artísticas en este afamado grupo, el preferido de los niños cubanos y que ha sido aclamado en más de 20 países. Carlos Alberto Cremata, Tim, como le llaman quienes le aman, ha dedicado su vida a hacer feliz a niños y niñas y adolescentes, fomentando los valores humanos, sentimientos de solidaridad, paz y amor. Razones le sobran. Siendo un adolescente, la felicidad en la colmenita de su hogar desapareció en un instante. El cuerpo de su padre se perdió en las profundas aguas del Caribe, frente a las costas de Barbados. Carlos Alberto Cremata, padre, era controlador de vuelos de la Aerolínea Cubana de Aviación y regresaba a casa en el vuelo 455. Un día como hoy, no quiero dejar de repetir la frase que me enseñó mi padre y que le enseño todos mis días a los niños con los que comparto la vida, a pesar de que hace casi 30 años me sembraron de forma monstruosa y para siempre la muerte en el corazón. ¡Viva la vida! Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, cuando la gloria a esta estrecha mansión nos arrebata, el espíritu crece, el cielo se abre, el mundo se dilata y en medio de los mundos se amanece. Déspota, mira aquí como tu ciego anhelo ansioso contra ti conspira. Mira tu afán y tu impotencia y luego ese cadáver que venciste. Mira que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira y en brazos de la gloria se levanta. No vacile tu mano vengadora, no te pare el que gime ni el que llora. Mata, déspota, mata, para el que muere a tu furor impío. El cielo se abre, el mundo se dilata. Apenas las autoridades cubanas conocieron de la tragedia, se dispuso un equipo de expertos rumbo a Barbados. Entre ellos se encontraban los criminalistas Julio Lara y Enrique Herrera. El análisis de los restos recuperados demostró que el fuselaje se había fraccionado por dos lugares, uno en la zona que divide la cabina económica de la cabina de primera clase, permitiendo salir gran parte de las piezas del bar y del galley delantero, y la otra cercana a la puerta de entrada aledaña a los baños traseros, expulsando el mamparo divisor del baño 3 y 4 y otros elementos cercanos, que a la postre serían determinantes en la investigación criminal. La investigación de un desastre aéreo resulta una labor de enorme complejidad. Se trata de cientos, miles de piezas, fragmentos que hay que ubicar
evaluar buscando evidencias en su estructura, fracturas, impactos recibidos, sustancias adheridas. Existen grupos de elementos típicos en los desastres aéreos por causas accidentales, así como también cuando son el resultado de hechos criminales. En el análisis de los restos de la aeronave participaron peritos criminalistas en química, trazología, balística, identificación, documentología, fotografía judicial, biología, un equipo de forenses y expertos del Laboratorio Central de Averías, explosiones e incendios en aeronaves. Serían semanas de ardua labor investigativa que comenzó exactamente en la misma tarde del 6 de octubre de 1976. Julio Lara fue un criminalista incansable, buscador de la verdad, infundía en el equipo confianza y seguridad. Y como persona, era un hombre de gran sensibilidad humana. Trabajé junto a él en la investigación del vuelo 455 y no nos detuvimos hasta hallar la verdad. Recuerdo que todas las noches, cuando terminábamos de trabajar, poníamos todas las fotos de las víctimas sobre las camas de nuestra habitación en el hotel. El propósito era estudiar los rasgos, familiarizarnos con los rostros, para luego trabajar con los restos recuperados. Pero era inevitable que al vernos, nos pareciera que nos dijeran: descubran a nuestros asesinos, demuestren al mundo la naturaleza criminal de este hecho. No buscamos algo al azar, buscamos elementos para comprobar lo que sospechábamos. Y cuando escuchamos la cinta de la grabación de la torre de control, descubrimos que unos 10 segundos antes de que se reportara explosión e incendio a bordo, el piloto había gritado: ¡cuidado! Y 10 segundos después se escucha la otra grabación donde reporta Sewell que tienen explosión e incendio a bordo. Al escuchar la explosión, el piloto volteó el rostro y a través de la puerta abierta observó lo que acababa de ocurrir en la cabina de pasajeros. Su reacción fue inmediata. Reportó a Sewell y comenzó una maniobra de giro y descenso. Desde donde estaba sentado el piloto, el ángulo visual llega aproximadamente a los límites entre la fila 10 y 14. El incendio tenía que estarse desarrollando en esa zona, lo que corrobora los testimonios de más de 20 testigos que observaron desde tierra que el avión venía echando humo por un lugar cercano al motor 3. Dentro de los restos encontramos distintos pedazos de cortina con unas características indiscutibles de que cerca de cada ellas se había producido el fogonazo de una explosión. Estaban deshilachadas, estaban perforadas. Encontraron varios asientos y varios forros de asientos con síntomas de quemaduras intensas y de perforaciones hechas por esquilas a alta velocidad. Estas dos cosas nos reafirmaron ya desde inicio que en esta zona se había producido una explosión. La característica de la caída de un avión jamás presenta el tipo de fogonazo que tenían las cortinas, las perforaciones que tenían los asientos y las quemaduras que tenían los cojines de los mismos. Al inspeccionar el panel que divide el baño 3 del número 4, los especialistas quedaron nuevamente impresionados. A pocas pulgadas de la agarradera del mamparo que dividía estos baños, observaron un pedazo de metal incrustado. Era el vástago de acero níquel que tienen todos los lavabos en este modelo de avión. No era posible que la fuerza de la bomba, que había estallado casi en el centro del avión, pudiera haber partido este vástago de acero que se encontraba en un lavabo de uno de los baños e incrustarlo por su cabeza en el mamparo que divide los baños 3 y 4, situados en la parte posterior de la nave junto con pedazos de espejo. Una fuerza de tal magnitud hubiera desintegrado el avión en el aire. Los elementos encontrados durante la investigación, el examen técnico de los restos, las transmisiones de radio grabadas, el análisis forense de los cadáveres, así como los antecedentes que precedieron a la catástrofe, indicaron que dentro de la aeronave habían sido colocados 2 artefactos explosivos con elementos de retardo, uno en el centro de la cabina de pasajeros y otro en el área de los baños. Las conclusiones a las que se arribó por el examen de los restos del avión que salieron a la superficie fueron corroboradas cuando analizamos las lesiones que presentaban los cadáveres recuperados. El estudio criminalístico y médico legal de las víctimas ofreció datos que permitieron comprobar de manera objetiva y terminante la presencia de esquirlas metálicas, fracturas, desgarraduras y amputaciones, todo lo cual, unido a quemaduras y a residuos de elementos químicos
típicos en dispositivos explosivos, nos llevó a la conclusión de que se trataba de un acto terrorista. El 6 de octubre de 1976, al arribar el vuelo 455 de Cubana de Aviación al aeropuerto Sewell en Barbados, dos hombres descienden y en inmigración declaran ser turistas. En el pasaporte de uno de ellos se lee Freddy Lugo, en el otro José Vázquez. Es un pasaporte falso. Su verdadero nombre es Hernán Ricardo Lozano. Habían subido a bordo del avión cubano en Trinidad y Tobago, luego de una inusitada insistencia por realizar el viaje en el vuelo 455. El avión estaba con retraso. Aparecen estos dos venezolanos, los que ponen la bomba, los autores materiales del crimen de Barbados, insistiendo en que querían viajar en el vuelo de Cubana. Como ellos no hablaban inglés, Hernán Ricardo y Freddy Lugo no hablaban inglés, y la persona que los atiende allí, el funcionario de la aerolínea, no hablaba, apellido Murray, no hablaba español. Como no se entendían, este funcionario se da cuenta que mi papá hablaba inglés y le pide por favor que lo ayude a traducirle a estos dos asesinos. Y mi papá accede y los ayuda, le explica lo que quería explicarle el funcionario que hablaba inglés, y le dice que había otro vuelo, que abordaran el otro vuelo, y ellos insisten en tomar el vuelo de Cubana. Que sí, que está bien. Después de la voladura del avión cubano y 3 de la despedida del duelo que había reunido en la Plaza de la Revolución en La Habana a 1 millón de conmovidos y airados cubanos. En él se resumían las actividades terroristas de Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, informaciones sólidamente confirmadas, teniendo en cuenta la personalidad del gobierno que las había solicitado, el secretario de Estado, Henry Kissinger. Sobre Orlando Bosch, se planteaba en el informe que un grupo encabezado por Bosch había planeado poner una bomba en un vuelo de Cubana entre Panamá y La Habana, que otro intento había ocurrido en Jamaica el 9 de julio, pero la bomba había explotado antes en el interior de una maleta cuando era trasladada a la barriga del avión. Y en este informe de la CIA, dirigido al secretario de Estado, se decía algo más. Después de la llegada de Bosch a Caracas en septiembre, él declaró durante una cena para recaudar fondos que, y citaba textualmente el informante de la CIA, ahora que nuestra organización ha salido bien del trabajo de Letelier, estamos tratando de hacer algo más. Bosch se refería al atentado que le costó la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976, 15 días antes de la voladura del vuelo 455, en una céntrica avenida de la ciudad de Washington, mediante un explosivo colocado en el auto. Su secretaria, la joven norteamericana Ronnie Murphy, murió desangrada en el pavimento de la calle. Pocos días más tarde, Posada dijo, y el informante volvía a citar textualmente las palabras ahora de Posada. Nosotros vamos a golpear un avión de Cubana y Orlando tiene los detalles. La CIA conservó celosamente esta información a buen resguardo durante casi 30 años. Su lectura provoca hoy una sofocante indignación. La razón: el gobierno norteamericano conoció con anticipación los planes de estos terroristas para volar un avión comercial de la aerolínea cubana de aviación en pleno vuelo, y pudo haberlo evitado. Paradójicamente, una información entregada muy confidencialmente en el verano de 1984 a un oficial responsable de la seguridad de los representantes cubanos en Naciones Unidas alertaba sobre un plan de atentado contra el presidente Ronald Reagan, y el gobierno cubano dio instrucciones de trasladar de inmediato la información a las autoridades norteamericanas. El atentado lo ejecutaría un grupo de extrema derecha en Carolina del Norte en fecha próxima, cuando el presidente Reagan visitara ese estado como parte de la campaña presidencial para reelegirse en el cargo. La entrega de la información se realizó en un encuentro con Robert C. Mueller, jefe de seguridad de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y poco después, ese mismo día, ante 2 agentes del servicio secreto. Días después, el señor Robert C. Mueller invitaba a almorzar al funcionario cubano y le solicitó trasladar al gobierno de Cuba el agradecimiento del gobierno de los Estados Unidos, y confirmó que habían operado contra el grupo terrorista. Cuando Bosch recibe la absolución del tribunal en Caracas, Bosch
regresa a Miami y pide asilo político, ya que Bosch no era ni ciudadano americano ni residente permanente, y para quedarse necesitaba acudirse al asilo. El Departamento de Justicia considera la solicitud de Orlando Bosch, ya que en aquel entonces inmigración estaba dentro del Departamento de Justicia norteamericano, y dictamina el Departamento de Justicia que Bosch no califica para asilo porque Bosch es un terrorista. Durante 30 años, Bosch ha propugnado de manera resuelta y perseverante los actos de violencia terrorista. Ha amenazado con llevar a cabo y ha llevado a cabo violentos actos de terrorismo contra numerosos objetivos, entre ellos mismos están apoyando el terrorismo. Hay que ser muy cuidadoso, el terrorismo no es solo contra Cuba, es también contra el propio pueblo de Estados Unidos, contra el propio pueblo de Miami inclusive. Verán a un Posada seguro de sí, de sus ideas y de su amor por Cuba. Como periodista ha sido uno de los encuentros más importantes de mi carrera profesional y como cubana me ha producido un sentimiento sobrecogedor. Ante la presencia en la Florida de connotados terroristas, la existencia de campamentos de mercenarios y las frecuentes infiltraciones y actos de violencia criminal contra la nación cubana, cuya procedencia no dejaba lugar a dudas, Miami, las autoridades cubanas, en legítima defensa, se vieron en la necesidad de enviar a gente común para vigilar y prevenir acciones terroristas. 5 de estos hombres guardan hoy largas e injustas condenas en prisiones de Estados Unidos. Un grupo de prestigiosos abogados cubanos y norteamericanos han asumido su defensa. Los 5 cubanos son 5 hombres que vinieron desde Cuba a Estados Unidos después de una ola de violencia dirigida contra Cuba desde el sur de la Florida. Ellos fueron a Estados Unidos sin armas, sin ninguna intención de dañar a nadie ni al gobierno de Estados Unidos. Su única misión, que realizaron exitosamente, era infiltrar los grupos que estaban dirigiendo la violencia contra Cuba. Los 5 infiltraron esos grupos y también enviaron información a Cuba, y la violencia comenzó a disminuir. Sin embargo, en 1995-96, el gobierno de Estados Unidos supo de la existencia de este grupo que vino de Cuba a Estados Unidos y lograron arrestarlos en 1998. Ellos no fueron acusados de nada que pudiera dañar a Estados Unidos. Realizar ese juicio en Miami fue una violación del derecho fundamental que tienen todas las personas que son acusadas de cometer algún delito en Estados Unidos. Es el derecho de ser juzgado en un ambiente neutral, donde no existan prejuicios contra los acusados. Un tribunal de 3 jueces, un tribunal muy eminente, revisó este juicio realizado en Miami y decidió unánimemente, en un dictamen de 93 páginas, que los 5 cubanos fueron privados del derecho a tener un juicio justo en Miami. Orlando Bosch, que participó en 1976 en la acción que destruyó un avión de una línea comercial cubana, causando la muerte de las 73 personas que iban a bordo de este. Es un ciudadano libre que se pasea por las calles de Miami, a pesar del hecho de que cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos analizó su solicitud de residencia en Estados Unidos, determinó en un extenso memorándum que Orlando Bosch es el terrorista más peligroso del hemisferio occidental. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, anuló el dictamen del Departamento de Justicia, algo nunca hecho antes ni después. En el orden internacional, todos los países tratan de protegerse a falta de otros recursos disponibles, enviando a sus ciudadanos a infiltrarse y alertar a sus países de origen ante alguna amenaza. Y esto es lo que sucedió en este caso. Pero los cubanos fueron tratados de forma diferente a los demás. Ellos fueron condenados a cadena perpetua. Y esto es otro ejemplo más de que Cuba, internamente, aún en los círculos jurídicos de Estados Unidos, es una excepción a las políticas ordinarias. Otros hombres
En otros tiempos, alertaron al gobierno cubano de los planes terroristas contra la isla de Cuba, pero lamentablemente no pudieron evitar la voladura del vuelo 455 y el dolor infinito a sus seres queridos. Para todos los tripulantes y el personal de tierra de la línea aérea cubana de aviación, fue muy duro y doloroso ese criminal atentado terrorista. No hemos olvidado a ninguno de los caídos, en particular a nuestros compañeros que bajo el mando del capitán Wilfredo Pérez Pérez se mantuvieron luchando hasta el último segundo por salvar la vida de los pasajeros. Yo recuerdo que estuve años y años, de veras, estuve 20 años soñando con Raymond y lo veía vivo, porque nunca lo vi muerto. Obviamente, a mi modo de ver, los sueños son una forma de encarar la muerte. Desde muy pequeña yo decía que mi papá estaba en una isla y que él venía, o sea, eran ficción de niños, o sea, de muñequitos de niños, y ahí está mi papá. O sea, mi papá estaba en una isla y él iba a regresar. Yo me escondía, o sea, yo me escondía debajo, yo recuerdo, o sea, pasé mucho, yo me escondía debajo de una cama, o sea, yo tenía una cama, yo dormía con mi papá en el cuarto y mi mamá, y yo me escondía debajo de la cama, o sea, debajo de una cama y sentía eso. Yo decía, mi papá va a venir, mi papá está en una isla, tú vas a ver que mi papá va a venir, mi papá no va a dejarnos solos y él va a regresar. Y para nosotros era muy difícil acostumbrarnos a la idea de que mi papá no iba a venir más, nunca más. De que ya que aquellos abrazos, aquellos besos que siempre nos daba, ya no iban a volver. Eso fue muy difícil. Yo creo que han pasado más de 30 años, el año 76, y yo nunca voy a olvidar aquello. Yo, incluso durante mucho tiempo, yo pensaba que él iba a entrar. Incluso una vez se lo dije a mi mamá, dígole, yo tengo la esperanza de que él no haya venido en ese avión, de que esté escondido en alguna isla, algo, que alguna idea absurda, por supuesto, porque estaba más que demostrado, pero yo no lo podía creer, porque no era una persona enferma, era una persona saludable, lleno de vida, alegre, feliz. Incluso yo me lo imagino esperando llegar a Cuba para ver a sus niñas. Tantas veces que lo he necesitado y tantas veces que lo quise tener a mi lado. Lo quise tener a mi lado el día que me casé. Pienso que esa foto mía está inconclusa, que estoy al lado de mi madre, sin embargo me faltaba mi padre. Pensé que no había mejor momento que honrarlo, poniéndole las flores de mi boda, y se las fui y se las puso en un lugar donde se encontraban unas fotos de todos los mártires de Barbados y se las dediqué a ellos, especialmente a mi papá. Cuando se lo quitan tan de pronto así, uno siempre le queda aquello de que pudiera regresar, que para mí es un sueño y es lo que siempre sueño con mi papá. Yo pienso a veces que voy a encontrarme con mi papá, que tal vez mi papá ha sido un náufrago, que a lo mejor se encuentra en una isla desaparecida y ese sueño siempre lo tengo presente. Yo lo he necesitado mucho más de adulta que de niña. Yo lo lloré mucho más de niña y lo lloro mucho menos de adulta, pero lo extraño mucho más. Aquello acabó con nosotros y hoy en día, al cabo de tantos años, uno sigue viviendo porque es que la vida sigue, pero no hay un día que yo no deje de pensar en ella. Hoy igual que primer día. Siempre te recordaban. Yo o la mujer. La mujer hace 20 y pico, 30 años que pone flores. Mi hermana estaba embarazada porque mi mamá siempre ella dijo, siempre, y actualmente todavía lo dice, que si a ella le hubiera quedado el consuelo de haber podido criar un hijo de mi hermana, al menos dentro de tanta tristeza hubiera tenido que ser esa alegría.
A Azucena y a Eustaquio, su hija, la joven aeromoza Miriam Remedios de la Peña, les dejó el consuelo de una nieta. Igualita, igualita. Muy cariñosa, muy buena, muy buena. Tiene unos sentimientos. Era una niña precoz, la llamé una niña precoz. Era Lirio con 3 añitos cuando su mamá murió. Mas, como todos los familiares de las víctimas de tan horrendo crimen, conservan frescas día a día en la memoria del dolor el paso breve por la vida de sus seres queridos. Muchos recuerdos.